¿Dónde consulto mi fecha de vacunación? Aquí te damos 3 claves para saberlo. Primera, si tienes 80 años o más, haces parte de la primera etapa. Podrás consultar la fecha, el lugar y la hora de tu vacunación a través de la página de Mi Vacuna, llamando a tu EPS o en la línea 192. Segunda, si no apareces en esta etapa y consideras que deberías estar allí, puedes postularte. Solo debes ingresar tus datos en la página de Mi Vacuna para rectificar la información. Tercera, si no cumples con la edad o no eres parte de la primera línea del personal de la salud y apoyo en COVID, aún no está disponible la información de tu cita. No te afanes, se irán cargando los datos por etapas para no congestionar el sistema. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país y también haciendo el llamado diario, incesante del uso del tapabocas, de seguir los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones. Como lo hacemos todos los días, vamos a hacer el balance de los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada a lo largo de la pandemia a 11.342.672 pruebas y el total de casos positivos acumulados a lo largo de la pandemia son 2.241.225. Los recuperados se ubican en 2.138.193, hoy fueron 4.139 y aumentamos en el porcentaje al 95.4% de recuperación. Los casos activos en el país siguen registrando disminución. Hoy son 36.731 y el número de vacunados que tenemos en el último corte del día de hoy es de 66.157, lo cual nos puede llevar a una proyección donde el día de mañana el número de vacunados puede ya duplicar el de los casos activos en nuestro país. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.1% ha estado atendido en casa, el 0.7% en algún nivel de hospitalización y en unidad de cuidado intensivo el 0.1%. Hoy se adelantaron 40.480 pruebas y se registraron 3.683 casos positivos para una positividad del 9.1%, donde el 69.5% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. Hoy se registran 136 fallecidos por COVID-19. Le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad, sentimiento de compañía. También quisiera indicar que el 61% de los casos fatales registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. Algunos indicadores internacionales: el mundo llega de manera acumulada en toda la pandemia a 112.849.164 casos. Los casos activos son 21.936.055. Los recuperados son 63.668.713. Y los fallecidos en todo el mundo por cuenta de la pandemia son 2.503.390. Quiero también hablarles de una recuperada. Ella se llama Samia Estefan Uribe, publicista, 47 años, y nos cuenta su historia de cómo fue agredida por esta enfermedad, cómo salió adelante y cuál es su recomendación para la familia colombiana. Samia Estefan Uribe, 47 años, publicista, recuperada de COVID-19. Samia se contagió en el hospital. Realmente el contagio al parecer se vio en la clínica cuando fui a una consulta médica y no tuve como el debido cuidado de protección. Tuvo fuertes dolores. Fiebre, mucho dolor de cabeza, mucho dolor en el cuerpo, pérdida de olfato y de gusto. Samia no se ha recuperado del todo. Proceso lento porque aún estoy en recuperación, donde la parte médica jugaba un papel importante, la disciplina
y el cuidado para todas las cosas que me han indicado los médicos. Ella le pide a los colombianos que se cuiden. El virus sí existe, que sí se contagia uno, que es importante tener las medidas de precaución para poderse uno cuidar y poderse uno aislar del contagio. El tapabocas es importante utilizar. El lavado de manos es súper importante. Yo creo que si uno tiene esas dos cosas, asegura que no le da el virus. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Vemos ese testimonio tan importante de recuperación y también vamos a hablar de los vacunados. Hoy el turno es para Gisela María Archbold, quien fue una de las primeras vacunadas en el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Ella es anestesióloga, ha estado en el hospital del San Andrés atendiendo en primera línea esta pandemia y nos cuenta su historia, la historia de una mujer vacunada que ha estado salvando vidas a lo largo de esta pandemia. Yo soy Gisela María Archibol de la Peña, soy anestesióloga intensivista, trabajo aquí en el Hospital Clarence Lee Newport. Feliz, dichosa, tenía la expectativa, estaba muy ansiosa de la aplicación de la vacuna porque es el inicio del fin de la pandemia, entonces la verdad siempre estaba muy tranquila y estábamos deseosos de que este momento llegara hace muchísimo tiempo. A la luz de la ciencia, esta es la única opción que tenemos para controlar la pandemia por el SARS-CoV-2. Entonces, a todo el que en este momento tiene algún temor, mi invitación básicamente es que esto ha demostrado que disminuye la enfermedad letal y la mortalidad asociada a la infección por el COVID-19. Entonces, nada de nervios, nada de miedo, esto tiene demasiadas investigaciones. Realmente, en los países en los que ya se está aplicando de manera masiva, ya se ha visto una disminución en los nuevos casos de la infección. Entonces, mi invitación es a que todo el mundo pierda el miedo y aceptemos la vacunación. Importante testimonio también de vacunación. Y vamos a hablar del PAEF, el programa de apoyo al empleo formal que sigue llegando a todos los rincones del país, a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Sigue respaldando con el subsidio del 40 o 50% del salario mínimo legal de los trabajadores vinculados a empleadores que vieron reducidos sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. Por eso, muy importante que conozcamos este caso. Asofer S.A., una empresa de servicios generales, de servicios de jardinería, que ha podido, gracias al PAEF, proteger a una parte muy importante de sus empleados. Asofer es un sueño familiar, es una empresa dedicada al servicio de las demás empresas. Es una empresa que presta sus servicios de personal idóneo en área administrativa, en el área de aseo, en el área de jardinería, también de piscinas. Durante el tiempo de la pandemia nuestros servicios bajaron, nuestros clientes empezaron a disminuir nuestros servicios, nos apoyamos en el programa PAEF que brindó el gobierno y así los sueldos de nuestros operarios fueron cancelados a tiempo. Entonces para nosotros fue gratificante contar con este apoyo para que las familias también tuvieran sus ingresos mensuales. Aunque fueron muy pocas las empresas que quedaron con nosotros, la mayoría tuvieron una cartera alta. Entonces, si no cancelábamos al personal, el personal empezaba a buscar otros ingresos. Así que fue una gran ayuda de que nuestros operarios continuaran y pudiéramos prestar el servicio que siempre hemos prestado. En Asofer se vieron beneficiados 20 empleados, 20 operarios. Debemos cuidarnos, crear conciencia y a los empresarios que envían a sus empleados al día a día, que estén pendientes de ellos, que les suministren los equipos de protección personal porque son muy necesarios. A nosotros nos sirvió muchísimo. Ahí vemos también ese importante testimonio. Hoy quiero compartirle a los colombianos varias noticias, varias acciones de gobierno. Quiero empezar por lo primero, contarles a todos ustedes que en la mañana de hoy tuve una conversación con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.
Fue una conversación muy importante para fortalecer los lazos entre nuestros países. Estuvimos en el año 2019, en el mes de julio, visitando la República Popular China. Hicimos un seguimiento a muchos de los temas que se trazaron en ese momento, el aumento del comercio y la apertura de mercados, pero adicionalmente, algo muy importante, aumento también de la inversión de ese país en Colombia. Tuve la oportunidad de agradecerle el apoyo que nos brindó el año pasado con material de protección personal y para atender también a profesionales de la salud. Y pudimos hablar también de cómo nuestro país recibió el pasado fin de semana el primer lote de vacunas de Sinovac, y también pudimos compartir que el próximo 7 de marzo estarán llegando al país 2 millones de vacunas de Sinovac para seguir este proceso de distribución en todo el territorio nacional. Quisiera también, en ese orden de ideas, contarles a todos los colombianos que lo que estamos buscando también es seguir aumentando contingentes de vacunas, y de hecho hemos avanzado también con Sinovac para una adquisición adicional de vacunas en nuestro país que pueda ser alrededor de unas 10 millones de dosis más, de manera que sigamos nosotros ampliando nuestra capacidad y la capacidad de distribución de vacunas en todo el territorio nacional. Para muchas personas que se preguntan que en qué otros países de América Latina se está utilizando la vacuna de Sinovac, también ha sido utilizada masivamente en Chile y en Brasil. De manera que fue una conversación muy productiva con el presidente Xi Jinping, y también reiteramos el deseo de seguir abriendo mercados de nuestro país en China, de tal manera que más productos colombianos puedan exportarse y generar oportunidades de empleo. También esta mañana estuvimos ejerciendo la presidencia pro tempore de Prosur. Ahí estuvimos acompañados de los presidentes de Uruguay, de Paraguay, el presidente de Chile, el presidente de Perú, el presidente de Ecuador, el primer ministro de Guyana, el canciller de Surinam, el canciller del Brasil. Pudimos también gozar de la presencia del presidente del BID, que nos envió un video mensaje, la directora de la OPS y también el director de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Fue una reunión muy importante donde abordamos los temas de vacunación, la necesidad de la vacunación masiva, pero donde hubo mensajes que son claros. Primer mensaje de todos los presidentes que quedó en nuestra declaración de hoy es el llamado que hacemos para que se cumplan los suministros de las vacunas que han sido adquiridas por nuestros países sin que se presenten restricciones a las exportaciones en los países donde están asentadas las fábricas. Segundo, fortalecer los mecanismos de coordinación e interacción para lograr una distribución equitativa de vacunas en América Latina, el Caribe, particularmente en Sudamérica, y por supuesto estuvimos también hablando de la urgente necesidad de tener un observatorio de seguimiento a todos los programas de vacunación donde se comparten las mejores prácticas, pero también un llamado a la comunidad internacional para que las vacunas sean consideradas un bien público mundial, toda vez que son necesarias para salvar vidas. También en esa reunión recibimos el mensaje de la doctora Clarissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que nos habló de la dinámica que tendremos en las próximas semanas de llegadas de vacunas a través de la plataforma COVAX en la región. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carón, habló también de los proyectos y líneas de financiamiento que ha habilitado el BID también para este año 2021. Y algo que también es muy importante, el director de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario hizo una presentación de los derechos especiales de giro para que los colombianos puedan saber a qué hace referencia a esto. Desde que ha sido creado el Fondo Monetario Internacional, en 3 ocasiones se han utilizado los derechos especiales de giro, que son mecanismos a través de los cuales el Fondo Monetario hace una emisión de estos derechos, le transfiere recursos a través de estos derechos a los países pueden convertir esos derechos en otras monedas y así también aumentar las reservas en los países. Por lo tanto, mejoran su posición frente a los riesgos internacionales, y ante esta propuesta que ha lanzado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hoy los países de Prosur respaldamos esa iniciativa, tomamos nota con entusiasmo de esa iniciativa porque consideramos que es una herramienta muy importante y necesaria para aumentar reservas en este año en el que estamos saliendo de la crisis del COVID-19
Ese es el deseo de todos, de salir con la vacunación masiva y la reactivación segura. Esta es una herramienta muy importante que también contó con un aval significativo hoy en la reunión de Prosur. Y también quisiera informar que en días pasados tuvimos una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, donde pudimos compartir opiniones también de la agenda que ellos están desarrollando de vacunación masiva. Estamos fortaleciendo nuestra relación, compartiendo también aspectos de tecnología para hacer seguimiento minucioso de cómo se va desarrollando la vacunación. Así que también quiero expresarle mi gratitud por el respaldo que le brinda a nuestro país. Y dos medidas muy importantes. Como ustedes saben, el próximo 28 de febrero está por expirarse la emergencia sanitaria en nuestro país. Hoy quiero informarles que con el ministro Fernando Ruiz, con el equipo de expertos, hemos tomado la decisión de ampliar el concepto de emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo del año 2021. Son 3 meses más. Todavía sigue la declaratoria mundial de pandemia. La gran mayoría de países mantienen la situación de emergencia sanitaria. Nosotros hacemos lo propio, pero también con la resolución que ha emitido el Ministerio de Salud, estamos, por supuesto, adaptando esas medidas de la resolución a las circunstancias que estamos viviendo hoy con relación a la pandemia, para ir recuperando vida productiva, hacerlo, por supuesto, con más controles, pero también ir evolucionando positivamente. Y, por supuesto, también el Ministerio del Interior, de la mano con la declaratoria de emergencia sanitaria, también estará sacando adelante el decreto de orden público que acompaña estas medidas, como lo hemos hecho a lo largo de toda la pandemia, desde que hemos venido tomando todas estas medidas epidemiológicas de control. Antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz sobre estos aspectos, quiero invitarlos a que conozcan la resolución a través de la cual nosotros extendemos la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo del año 2021. El Ministerio de Salud y Protección Social tomó la decisión de prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país desde el año pasado por cuenta del coronavirus. La decisión se toma porque aún persisten las causas que le dieron origen y busca mantener o adoptar medidas que garanticen la protección de la salud, pues el COVID-19 aún se transmite en el país y mantendrá impactos relevantes en la salud pública. Es importante reiterar la prohibición de realizar eventos públicos o privados que impliquen aglomeraciones, y también se mantiene la recomendación para los adultos de 70 años y más de mantener el autoaislamiento preventivo. El Ministerio de Salud reitera la necesidad de mantener la adherencia a las medidas de protección personal y de bioseguridad y de fortalecer la implementación del programa PRAS, que ha demostrado ser esencial para reducir el contagio y la mortalidad por COVID-19. En esta prórroga, el Ministerio de Salud incorpora la necesidad del regreso al contexto educativo de manera presencial bajo la figura de alternancia, dado que es una prioridad de salud pública que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental bajo la implementación de medidas de bioseguridad. Bueno, ahí también estamos viendo la resolución, ministro Fernando Ruiz, varios temas. Hablemosle a los colombianos sobre la resolución que acompaña esta declaratoria, esta extensión de la declaratoria de emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de este año, pero también muy importante, ministro, que le hablemos a los colombianos de lo que ha sido también la expansión de la adquisición de vacunas de Sinovac. Como le informaba a los colombianos hace un minuto, el próximo 7 de marzo esperamos que lleguen a nuestro país 2 millones de vacunas de Sinovac. Lo hablamos esta mañana con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, pero también hemos compartido con los colombianos que estamos expandiendo esa adquisición para tener 10 millones de dosis adicionales, 5 millones que ya están compradas y 5 que están en proceso también de negociación. Así que, ministro Fernando Ruiz, lo escuchamos para que hagamos referencia a estos dos temas, y le decía también a los colombianos hace un minuto que tenemos en este momento más de 66,000 vacunados, que esperamos mañana poder cumplir la meta donde ya el número de vacunados duplique los casos activos en nuestro país. Lo escuchamos, ministro. Sí, presidente, muchas gracias. Muy importante, un saludo para usted, para los colombianos, para los compañeros de la mesa. Efectivamente, nosotros poder tener una disponibilidad de vacunas es la garantía para que podamos tener un plan de vacunación que avance de manera progresiva, creciente. La compra de Sinovac es una compra muy importante porque esos iniciales 5 millones de vacunas nos ayudarán a apalancar especialmente todo el crecimiento que vamos a tener durante los meses de marzo, abril y mayo, complementando lo que nos llegue por COVAX, las que nos van a llegar directamente de la compra bilateral con Pfizer,
y poder tener un entorno mucho más seguro de acopio de vacunas para el país, para poder avanzar en toda la etapa 1 y 2, especialmente del Plan Nacional de Vacunación. Presidente, frente a lo que usted me preguntaba sobre la emergencia sanitaria, efectivamente hemos decidido prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria. Las consideraciones son, en primer lugar, que aún persisten las causas que dieron origen y que deben mantener o se deben inventar y adoptar medidas para mantener las acciones que permitan mitigar en esa mitigación de lo que ha sido la afectación por el COVID-19. Obviamente, en un balance permanente con lo que va a ser la implementación de la vacunación, lo cual requiere también de esa emergencia sanitaria para poder hacer y ejecutar la implementación del plan. Importantísimo para los colombianos, mantenemos las restricciones sobre aglomeraciones, sobre la realización de eventos públicos y privados y la recomendación para adultos mayores de 70 años de tener un autoaislamiento preventivo. Obviamente continuamos con las acciones de bioseguridad a nivel territorial y también con la implementación del programa PRAS para hacer el control de los controles que se deben mantener y el distanciamiento para asegurar el distanciamiento físico y social entre las personas. Y también muy importante, en esta prórroga queremos hacer especial énfasis. Se ordena el desarrollo de los derechos prevalentes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se ordena a las entidades territoriales y a los particulares adoptar todas las medidas necesarias y suficientes para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro a la presencialidad en las instituciones educativas. Quiero hacer énfasis, presidente, en este tema porque es muy relevante. Ya hay una política de alternancia establecida en el país por el Ministerio de Educación. Es a partir de esa política, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas de la población, que todos los entes territoriales y todos los quienes tengan que ver deben asegurar el retorno gradual, progresivo y seguro a la presencialidad de las instituciones educativas, sustentado fundamentalmente en el derecho que tienen los niños a la educación, derecho que es fundamental y derecho en el cual los niños han tenido una severa afectación consecuencia de la pandemia. Todo esto debe buscar también favorecer el desarrollo normal de los niños físico, también el desarrollo mental y su desarrollo psicosocial y evidentemente la protección frente a los efectos negativos y deleterios que puede tener un confinamiento sobre los niños. De manera que aquí se hace un llamado a que esta parte tan importante de la emergencia sanitaria deba enfatizarse y debamos asegurar ese regreso a clase. Y también muy importante, señor presidente, tenemos unos lineamientos técnicos para la disposición final de todos los desechos sanitarios muy importantes en lo que tiene que ver con la vacunación y la actividad de vacunación que estamos enfrentando y en lo cual aconsejamos a todas las entidades, recomendamos revisar el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, donde se deben garantizar las condiciones y sanitarias en las instalaciones de salud donde se realice vacunación para que estos desechos se hagan de manera segura para las personas, segura para quienes los manipulan. Y también se deben revisar y ajustar los planes de gestión de residuos generados por la atención en salud y especialmente con el manejo de desechos en temas de vacunación. Capacitación al personal de salud en todo lo que tiene que ver con los lineamientos y hay que tener en cuenta también muy importante que las jeringas autodescartables se clasifican como residuos cortopunzantes, lo cual deben destinarse contenedores especiales, igual para los frascos abiertos que contengan residuos que deben ser desechados en contenedores rígidos. Recomendaciones y lineamientos muy importantes, presidente, en estos temas en los tiempos de vacunación. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y como lo venimos haciendo en nuestro programa de prevención y acción, contestemos preguntas de la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación. Veamos cuál es la primera. Mi nombre es Carol García y tengo una pregunta acerca de las vacunas ultracongeladas. Porque si tenemos este tipo de vacunas, vemos que están siendo transportadas en cajas que aparentan ser normales.
Carol, una respuesta a esa pregunta tan importante. ¿Esas vacunas están transportadas en cajas que tienen condiciones térmicas especiales? No solamente muchas de ellas vienen así en el caso de las de ultracongelamiento, sino que también tienen una capacidad para que una vez estén ya puestas a disposición para ser aplicadas, tengan la capacidad de durar hasta 76 horas. Esa es una condición especial y eso está dentro de los factores logísticos. Ministro Fernando, ¿por qué no hablamos también de esas condiciones? Sí, muy importante, presidente. Las cajas nos llegan en esas cajas que las trae, son unas cajas idénticas que vienen desde la empresa Pfizer a través del proceso de transporte aéreo. Una vez llegan a Colombia se introducen los ultracongeladores y se extraen unas cajas que fueron también revisadas en conjunto con el proveedor farmacéutico y que garantizan ese transporte y el mantenimiento de la temperatura, como usted mencionaba, por un periodo de hasta 76 horas, presidente. Muchas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Natalia y quisiera saber si una mujer que quiere ser madre se puede vacunar contra el coronavirus. Ministro, buena pregunta la que nos hace Natalia ahí. Y hemos visto que algunos fabricantes, no todos, algunos fabricantes dicen que, que después de la segunda dosis es recomendable por lo menos 2 meses después evitar embarazos. Eso es algo que ha salido ya en varios documentos técnicos, en algunos medios. ¿Por qué no hablamos de eso desde el punto de vista médico? Y bueno, Fernando, como médico que es usted, ministro, recomendación que usted le podría dar a las mujeres colombianas que se hacen esa pregunta. Si yo quiero tener hijos, ya me aplicaron la segunda dosis, ¿hay alguna recomendación de evitar embarazos en qué periodo? Sí, en general, presidente, hay una recomendación, hay una evaluación general médica de que las vacunas no producen un efecto necesariamente negativo durante el embarazo, pero el tema específico con las vacunas, con esta vacuna de que se está aplicando contra el COVID-19, es que de alguna manera no ha sido evaluado los efectos secundarios de mujeres embarazadas. Hay estudios que están avanzando en este momento, por lo tanto la recomendación primero es no utilizarla en mujeres que estén embarazadas. Segundo, si se aplica la vacuna, dejar un periodo de tiempo estimado de 2 meses antes de que la persona quede embarazada, la mujer quede embarazada. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Soy Carolina Mendoza. Quisiera preguntarle por qué en las noticias están diciendo que las vacunas se están perdiendo. Ministro, y de nuevo es muy importante explicarle a los colombianos que las vacunas vienen en estos frasquitos que se llaman viales. Por lo general los viales tienen entre 5 y 6 dosis. Siempre, y no solamente en este caso, en muchos procesos de vacunación es posible que queden excedentes o que tengan algún nivel de pérdida. Ese tipo de circunstancias no solamente han sido explicadas claramente por el Ministerio de Salud, sino que también, si es que se llegase a perder un vial o un número de viales, por supuesto, al tener un sistema de inventario tan riguroso, inmediatamente estaría esa alerta. Así que me gustaría, ministro Fernando, que vayamos a profundidad sobre cómo podemos responder a la pregunta, ¿se están perdiendo vacunas y cuáles son los sistemas de control que existen en este momento? Pero adicionalmente, recordar que si alguien, alguna institución que tiene la responsabilidad de aplicar esas vacunas de conformidad con el Plan Nacional de Vacunación, se desvía o viola esos principios, no solamente tendrá sanciones pecuniarias y sanciones por parte de la Superintendencia de Salud, sino que las personas que propicien un manejo fraudulento de las vacunas pueden tener más de 5 años de cárcel en virtud del Código Penal colombiano que establece el no seguir normas para prevenir y mitigar los efectos de una epidemia en nuestro territorio. Ministro Fernando. Sí, presidente, creo que hay 2 situaciones. Una situación es la pérdida de dosis, que se pierdan algunas dosis. Esto es razón a que el proceso de extracción y de dilución de la vacuna es un proceso manual en el cual se usa una jeringa para extracción. A veces puede que esa medida no sea exacta, es un proceso muy meticuloso que depende críticamente de la manualidad y es normal que se pierdan en algunos casos algunas dosis. Se ha estimado, siempre lo he dicho, entre 5 y 10% de pérdida en un plan de vacunación extensivo como el colombiano, pero también puede suceder situación ya de pérdida de viales, pérdida de los
de los frascos en los cuales se contiene la sustancia, y eso sí corresponde a otro tipo de situaciones en las cuales tanto superintendencia como entidades de control están haciendo un control muy estricto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, señor presidente, mi nombre es Nicolás y tengo una pregunta. Si uno es cuidador de un adulto mayor que no puede movilizarse, ¿cómo puede hacer para vacunarse para no ponerlo en riesgo? Importante, ministro. Yo esa se la voy a dar que la contestemos porque en el Plan Nacional de Vacunación quedaron incluidos también los cuidadores y obviamente los cuidadores están contemplados para ser atendidos en este proceso. Pero la pregunta también es cómo garantizar para ellos el acceso y al mismo tiempo cuidar bien al adulto mayor. Lo escuchamos. Sí, nosotros incluimos a los adultos mayores dentro de la tercera etapa, adultos mayores a los cuidadores. A los cuidadores, perdón, de adultos mayores avalados por identificados por el prestador de servicios de salud, que es quien da el aval. Esto con base en, claramente para poder evitar que se nos presenten situaciones de fraude en el cual personas no quieran aparecer como cuidadores de adultos mayores cuando no lo son. De manera que están incluidos, tercera etapa, siempre con el aval de la entidad prestadora de servicios de salud que atiende al adulto mayor. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas, soy Esther Solano. ¿Qué pasa si una persona que le tiene miedo a las agujas decide no vacunarse? Esa pregunta que hace Esther, ministro, si mal no recuerdo, eso se conoce como tripanofobia, que es la fobia a las agujas. Obviamente, lo que yo diría, Esther, siendo muy práctico, es que en este caso particular no existe cura frente al COVID-19 distinta a la aplicación de estas vacunas y por supuesto el vacunarse se protege a la persona y protege la vida de los seres queridos. Sabemos que la tripanofobia es un fenómeno que ocurre en la sociedad, que además muchas personas realmente tienen circunstancias de miedo, pero la invitación es a que tratemos de hacer todo lo posible por vencer el miedo y aplicarse la vacuna. En este caso es más importante protegerse y proteger a los demás que someternos de pronto a una circunstancia que puede ser incómoda. Pero desde el punto de vista médico, ministro, ¿qué mensaje le daría también a quienes padecen de tripanofobia o tienen fobia a las agujas? Sí, también se llama velonefobia, señor presidente, o tripanofobia. No es muy común, es relativamente infrecuente. Todos le tenemos un poquito de temor a la aguja, pero la verdad hay que decirlo, la inyección es una aguja muy delgada, no es dolorosa, y realmente la inyección misma, la introducción del líquido es un líquido bien diluido que no genera un dolor específico en su introducción, de manera que es un tema importante. También recomendaríamos que las personas que realmente tienen una tripanofobia consolidada, que ya la reconocen, buscar un poco de soporte psicológico, ayuda terapéutica para poder superar esto en la eventualidad de tener que ir dado lo importante que es la vacunación contra el COVID-19. Dijo usted también se llama velonefobia o tripanofobia, importante tener eso en cuenta. Y tenemos otra pregunta, ministro. Presidente, ¿es verdad que la vacuna china es efectiva un 50%? Vea esa pregunta tan importante, ministro Fernando, porque pues hemos visto recientemente en las redes sociales personas empezando a decir que la vacuna china es solamente efectiva en el 50% y que por lo tanto no tiene beneficios para los ciudadanos. Primero hay que decir que la vacuna que hemos adquirido, la de Sinovac, no solamente es una vacuna que ha sido empleada ya en millones de aplicaciones en otros países, incluyendo también Chile y por supuesto el Brasil. También hay ya antecedentes de su uso efectivo en la China. Me gustaría que usted le explique a los colombianos por qué el Comité Técnico de Expertos, que además es sujeto a las recomendaciones internacionales, dice toda vacuna por encima de la eficacia del 50% es efectiva, pero algo también muy interesante, las pruebas que se han venido haciendo también de estas vacunas de Sinovac en otros países muestran que tiene una efectividad cada vez más alta en los pacientes más críticos. Hagamos referencia a esto y sabe una cosa, ministro, es muy importante también matar con esto noticias falsas, porque una noticia falsa que se sustente en, por ejemplo, hacerle creer a las personas que solamente es efectiva en el 50% puede llevar a que personas de pronto digan no me aplico la vacuna y después él o una persona cercana terminen teniendo un desenlace fatal. Por eso aclaremos esta noticia falsa. Sí, presidente, cada vacuna tiene sus ventajas, tiene sus limitaciones, esto es absolutamente natural, no todas son de diferentes, muchas son de diferentes plataformas, unas son de virus atenuado, otras son de componentes de virus. En el caso de la vacuna de Sinovac, el Comité Técnico Científico recomendó su uso, así como se está utilizando en ese momento en Chile, en Brasil, acaba de adquirir vacuna
en México también, en Ecuador también, en muchos países, Turquía entre otros países, porque es una vacuna que da una garantía bastante importante también de protección, incluso eventualmente frente a otras cepas, dado que se introduce el virus entero y la reacción que se da de protección puede abordar diferentes componentes del genoma del virus. Tiene una efectividad aceptable por la OMS de más del 50%, 50.2%, pero ese 50% fue medido específicamente entre personas altamente expuestas como son trabajadores de la salud. Otros estudios de la misma vacuna realizados en Turquía y en la misma China tienen eficacias que van entre el 70 y el 90%, también muy altas ya en población general, lo cual lo haría comparable con otras vacunas. Y segundo, muy importante... Y algo, ministro, si me permite interrumpirlo, también algunos de los estudios en personas que están en segmentos de población de mayor exposición, mayores de 80 años, muestran aún efectividades mayores. Efectivamente, acaba de salir la aprobación de Hong Kong, presidente. Hong Kong es uno de los países, una de las ciudades más estrictas en sus agencias sanitarias, dando la aprobación incluso para personas mayores de 60 años. Muy importante, las vacunas tienen dos elementos de protección. Primero, prevenir el contagio, para la cual se da un porcentaje de eficacia, y segundo, prevenir la enfermedad grave, en la cual tanto la de Sinovac como la mayor parte de las vacunas tienen eficacias entre el 90 y el 100%. Eso es muy importante porque es parecido a los virus de la influenza, donde la protección no está tanto en que no se contagie la persona, sino en el hecho de que si le llega a dar la enfermedad no conduce a enfermedad severa y no conduce a la muerte. Muchísimas gracias, ministro. Y también está con nosotros el ministro del Interior, Daniel Palacios. Le ha dado instrucciones muy claras, señor ministro, para que emitamos también el decreto de orden público que acompaña la extensión de la emergencia sanitaria. Y antes de escucharlo, quiero que los colombianos vean en sus casas cómo va a operar este decreto de orden público que va hasta el 1 de junio del año 2021. El Gobierno Nacional expidió un nuevo decreto de orden público con el que imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. La normativa también fija medidas en cuanto al mantenimiento del orden público, el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura del país. El nuevo decreto tendrá vigencia hasta el próximo 1 de junio de 2021 y ordena a los entes territoriales, departamentales y distritales el estricto cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación. Restricciones. No se podrá modificar el Plan Nacional de Vacunación. No se permiten alteraciones de tipo alguno o cambios a poblaciones, fases o procedimientos para llevar a cabo la vacunación masiva. Además, se mantiene la restricción de eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones. También están restringidos eventos masivos o de alto contacto, así como discotecas y lugares de baile. No se podrá consumir bebidas embriagantes en el espacio público y en establecimientos de comercio. Autorizaciones. Se autoriza el consumo de bebidas embriagantes en restaurantes. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes y deberá permitirse su comercialización en todo momento a través de plataformas digitales o domicilios. Los alcaldes podrán solicitar pilotos al Ministerio del Interior para bares, gastrobares, eventos, ferias empresariales o ganaderas, conforme al desescalamiento progresivo de la pandemia. El decreto mantiene las medidas de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, comportamiento ciudadano, teletrabajo y trabajo remoto, el actual estatus de las fronteras fluviales y terrestres y las sanciones frente al incumplimiento de esta normatividad. Ministro Daniel Palacios, hablemos de este decreto de orden público que acompaña la declaratoria de emergencia sanitaria. Yo hice hace un minutico referencia que era 1 de junio, en realidad es 31 de mayo de este año, así que por favor hagamos la precisión de cada uno de los elementos centrales de este decreto de orden público que nos permite también ir dando pasos, evolucionando en el control de la pandemia, seguir además con las medidas de control y de prevención, porque queremos que sea vacunación masiva, reactivación segura y por supuesto que contengamos cualquier riesgo de brotes severos. Así que lo escuchamos, ministro. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan hoy en Prevención y Acción. Tal como usted lo ha mencionado, señor presidente, y por instrucciones suyas y en consecuencia de la emisión de la resolución
222 de 2021 por parte del Ministerio de Salud, en donde se extiende la emergencia sanitaria, se da este nuevo decreto de orden público que, como usted lo ha mencionado, señor presidente, tendrá vigencia hasta el 31 de mayo del presente año. En este decreto se mantiene el aislamiento selectivo e individual con la responsabilidad que siempre hemos manifestado, que incluye a todas las personas y que es la primera medida para evitar el contagio. Y sobre todo ya en un plan, señor presidente, de garantizar la vacunación masiva, segura y gratuita, y al mismo tiempo la reactivación económica segura. En ese sentido, señor presidente, este decreto, que además debemos mencionar, venimos de la cumbre de gobernadores, donde ya lo hemos dialogado con los diferentes gobernadores del territorio nacional, comenzará a regir a partir del día lunes. Y en ese sentido, señor presidente, lo primero que hay que mencionar es que se incorpora la circular conjunta que había emitido el Ministerio de Defensa, Salud e Interior, y se establecen las responsabilidades por parte de los mandatarios locales en la implementación del Plan Nacional de Vacunación. En primera medida, se reitera que no puede ser modificado, alterado las fases y las poblaciones que han sido diseñadas en el Plan Nacional de Vacunación. Como de igual forma, se reitera la obligación por parte de los mandatarios locales de hacer la vigilancia, el cuidado y la implementación del Plan Nacional de Vacunación, como también hacer de manera efectiva las sanciones para quien incumpla este proceso de vacunación masiva, segura y gratuita. Tal como ya también lo ha mencionado el ministro de Salud, está establecido tanto en el Código Penal como en el Código Disciplinario las sanciones para quienes incumplan los procesos para aplicar y efectuar el Plan Nacional de Vacunación. De igual forma, presidente, se mantiene en ese decreto la prohibición para los establecimientos, para la venta de consumo en establecimientos comerciales. Sin embargo, se hace una excepción y ya los restaurantes no requieren ningún tipo de piloto. Los restaurantes quedan autorizados para poder expedir licor y consumir en los restaurantes. Y de igual se le reitera a los alcaldes y gobernadores que podrán solicitar el piloto para consumo de licor en bares, gastrobares, así como también, de acuerdo al desescalamiento de la propagación del virus y frente al cumplimiento del plan de vacunación, se podrá también solicitar pilotos para eventos masivos y de alto contacto. Muchísimas gracias, ministro Daniel Palacios. Y con esto también vamos a mirar otro tema que es muy importante, el Fondo para el Manejo de Emergencias FOME. Yo quisiera que el doctor Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, nos aborde toda la descripción detallada de todos los aspectos en los que ha intervenido el FOME. Pero antes de escucharlo, quiero que los colombianos conozcan cómo ha operado este fondo desde que estamos enfrentando la pandemia. Con el objetivo de financiar la provisión de bienes y servicios y obras requeridas para mitigar los efectos adversos de la pandemia de COVID-19, se creó la subcuenta para la mitigación de emergencia COVID-19 a través del Decreto Legislativo 559 de 2020 en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Como respuesta a la necesidad de proteger al personal de la salud que está en la primera línea de batalla, se creó una Reserva Estratégica Nacional de Elementos de Protección Personal. Para esta reserva se adquirieron 80.823.678 unidades entre tapabocas quirúrgicos, tapabocas KN95, batas desechables, batas reutilizables, polainas, gorros, guantes y gafas. De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, la subcuenta COVID-19 adquirió 21.666 unidades de equipos biomédicos distribuidos en 5.131 ventiladores, 4.557 monitores, 6.000 bombas de infusión,
1.025 camas UCI, 1.000 camillas, 57 desfibriladores, 11 ecógrafos y 61 rayos X portátil, suma que superó los 429.639 millones de pesos, lo que le permitió a Colombia tener la capacidad de UCI suficiente para aguantar los embates de la pandemia en el pico más alto entre julio y agosto de 2020 y enero de este año. En la segunda etapa en la que se inició el Plan Nacional de Vacunación, la subcuenta COVID-19 entró en el proceso de suscribir los contratos y acuerdos con las farmacéuticas para la adquisición de las vacunas. Así, hasta la fecha se han obtenido 66.837.190 vacunas que están divididas en 20.353.200 de Gavi Allianz, 10 millones de Moderna, 9.984.000 de AstraZeneca, 9.999.990 de Pfizer, 9 millones de Janssen y 7.500.000 de Sinovac. Para garantizar la correcta aplicación de estas vacunas, también se adquirieron 2,2 millones de diluyentes de cloruro de sodio, 49 millones de jeringas, 44 ultracongeladores para el almacenamiento de las vacunas y 205 data loggers reutilizables para monitorear la temperatura de las vacunas durante todo su traslado. De esta forma, el gobierno nacional le cumple al país. Presidente y colombianos, muy buenas noches. Efectivamente, el FOME y la subcuenta COVID se han convertido en una parte estratégica de todo este soporte para lo que ha sido la contención de la pandemia. Es así como desde el inicio ha estado trabajando en lo que ha sido la adquisición de los elementos de protección personal. Ahí estamos hablando de tapabocas, estamos hablando de guantes, estamos hablando de polaina, estamos hablando de todos esos elementos que han permitido que el personal de la salud, que las diferentes IPS puedan atender este proceso de una manera eficiente durante toda la pandemia. Hemos adquirido los equipos biomédicos, no olvidemos el incremento que se tuvieron en camas UCI, y esto ha sido un esfuerzo en términos financieros muy importante para el país. Se ha hecho una inversión cercana a los 4 billones de pesos, donde también incluimos elementos como las vacunas, los ultracongeladores, los bacones, el hielo seco, todo el transporte que se realiza del mismo. Entonces, el FOME ha tenido como propósito ser ese aliado estratégico del Ministerio de Salud, donde por instrucciones del Ministerio de Salud, con toda la estrategia que se define, se va haciendo ese proceso de adquisición de elementos, se llevan a la reserva estratégica, se distribuyen a las regiones, se trabaja con los alcaldes y los gobernadores, se hace esa distribución y de esta manera hemos venido conteniendo la pandemia, pero también ahora en la parte de vacunación. El FOME seguirá siendo ese brazo operativo, ese brazo que le permite al Ministerio de Salud la implementación de todos los componentes para que logremos salir adelante en toda la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Víctor Muñoz. Y hablando también de cómo está la articulación con los entes territoriales, está con nosotros el alcalde de la ciudad de Montería, el doctor Carlos Ordóñez, quien hoy fue elegido por unanimidad por los alcaldes de ciudades capitales como presidente de Asocapitales. Doctor Ordóñez, avances en el proceso de vacunación masiva y también por perspectivas de reactivación segura en los territorios y ese trabajo de Asocapitales. Presidente, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están viendo en este momento. Yo creo, presidente, que el inicio de ese plan de vacunación nacional pintó de esperanza a Colombia. Y estamos cabalgando casualmente desde Asocapitales en esa esperanza colectiva para que la reactivación económica sea real y sea segura. Hoy rescatar empleos, hoy dinamizar la economía a través de esa plataforma importante, desde esa articulación también con el gobierno, la estructuración de proyectos que sean importantes, que empiecen a convenir, lógicamente, en la situación de cada territorio. Presidente, pensando en la Amazonía, pensando en la Orinoquía, pensando hoy en el centro del país, lógicamente en la costa Caribe. Hoy más que nunca, presidente, de Asocapitales, estamos trabajando sin descanso para que ese gran propósito sea una realidad. Por eso, y quiero aprovechar, presidente, para decir que nuestra primera posición hoy como presidente de Asocapitales, casualmente aquí en Casa de Nariño, donde esa ley 2082, que va a ser tan importante para las capitales del país, donde podemos reactivar de manera más rápida, donde tendremos herramientas, donde la descentralización va a ser también fundamental para poder avanzar de manera significativa. En presidente, algo que hemos definido, vienen tiempos de grandeza y los mandatarios locales en el país, los de las capitales, sabemos que esa grandeza no solo se debe hacer desde nuestras posiciones, no desde esa responsabilidad que nos dieron los mandatarios,
también hay que situarnos en los problemas de los ciudadanos para resolverlos. Y eso es lo que estamos haciendo, presidente, después de lo que hemos llamado esta pospandemia, que lógicamente se va a efectuar cuando tengamos ya 35 millones de vacunados en el país, para poder, sí, reactivar la economía de una manera eficaz y eficiente con este proceso que ya comenzó, presidente. Así que muchas gracias a usted por todo ese apoyo que le ha dado a las capitales del país, lógicamente a los departamentos y a cada ciudadano. Muchísimas gracias, doctor Carlos Goitia, alcalde de la ciudad de Montería, presidente de Asocapitales. Está con nosotros la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, alternancia, ¿cómo está avanzando este proceso en todo el país? Bueno, buenas noches, presidente. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros, al señor alcalde y a todos los televidentes. Vamos avanzando, presidente, y ha sido vital el trabajo con el ministro de Salud, a quien agradecemos. Él contaba hace unos minutos lo que implica esta resolución alrededor de emergencia sanitaria que estimula a todas las entidades territoriales, presidente, a que lo antes posible, porque están dadas las condiciones, usen los recursos del FOME, trabajen articuladamente como lo venimos haciendo con el ministerio y tengamos muy buenos resultados de alternancia en todas las regiones. Y en ese sentido, presidente, hay que reconocer los esfuerzos de quienes van avanzando, agradecer muchísimo a ciudades como Medellín, como Nariño, Pasto, Popayán, Tuluá, y compartir con los televidentes un breve video que muestra cuando se hace equipo, maestros, directivos, entidad territorial y familia, cómo es posible hacer ese retorno, como lo decía el ministro de Salud, gradual, progresivo y seguro. El modelo de alternancia continúa implementándose a lo largo de todo el país, con el apoyo de las familias y la participación de la comunidad educativa. A la fecha, el 71% de las entidades territoriales certificadas han iniciado procesos de alternancia, lo que ha permitido que niñas, niños y jóvenes regresen a las aulas con bienestar y calidad. Nos encontramos en territorio con familias y con niños que están añorando y esperando que de manera rápida, pero también de manera segura, de manera gradual, puedan volver a sus instituciones educativas y hacer ese reencuentro con sus amigos y con sus maestros. Estamos muy contentos porque pues el respirar este aire no es como respirar el de la casa, el ambiente es muy diferente, compartimos todos juntos y pues la educación es mucho mejor. Nosotros estamos muy contentos con la alternancia, creemos que es una oportunidad para que los estudiantes vuelvan al aula y podamos mejorar ese proceso de aprendizaje. La alternancia es una manera de garantizar el derecho a la educación. Yo pienso que la alternancia es muy importante porque tenemos la oportunidad de volver a compartir con nuestras compañeras, ver a nuestros profesores y volver a tener nuestra vida cotidiana escolar. ¿Cierto que ustedes sintieron una alegría muy grande de volver al aula? Es una alegría muy grande volver a estar juntos. Cuando vi los estudiantes de nuevo me dio mucha felicidad porque los vi muy cambiados, sí, diferentes. Estoy muy feliz de regresar al colegio. Compañeros, los invito a que todos nos cuidemos, por el bien tuyo, por el bien mío y por el bien de todos. Así, el gobierno nacional continúa trabajando con los territorios, haciendo posible el retorno de los estudiantes de manera gradual, progresiva y segura. Ministra María Victoria, importante mensaje este avance del trabajo en equipo. ¿Alguna otra información que usted quiera enviarle ya a los padres de familia con relación a este proceso? Sí, presidente, una información muy importante por el trabajo que venimos haciendo con el ministro de Salud para la priorización de los maestros y directivos en la fase de vacunación. Me van a apoyar en estudio con una imagen de apoyo que les deja ver la importancia. Rectores, secretarios de educación, entrar a la página del Ministerio de Educación, allí están unas sencillas instrucciones. Tenemos plazo hasta el 5 de marzo. ¿Por qué, presidente? Tenemos toda la información de docentes y directivos públicos, pero tenemos que hacerla robusta con todos los directivos del sistema educativo. Usted nos ha dado esa instrucción, esa prioridad y queremos hacer un trabajo muy oportuno con el ministro de Salud. Entonces, ese sería el último mensaje, presidente, y seguir agradeciendo a todos los maestros, directivos y comunidad académica que hace posible este retorno gradual, progresivo y seguro.
Gracias, ministra María Victoria. Y justamente estamos aquí también compartiendo que este proceso de alternancia es necesario. Hoy inclusive lo hablamos con los presidentes en la reunión de Prosur. La alternancia también es permitir a los niños recuperar espacios que les son propios, que son necesarios también para su salud mental. Así que seguimos dando pasos de manera segura, acompañados con el Ministerio de Salud. Los dejo por hoy con este mensaje, y ese mensaje donde las vacunas nos salvan a nosotros y salvan a nuestros seres queridos. Confiemos en ellas y cumplamos con ellas. Así que mañana estaremos con ustedes nuevamente a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Sigamos combatiendo el COVID y protejamos a los más vulnerables. La vacuna es una responsabilidad con los demás y con los seres queridos. Apoyemos el plan de vacunación y avancemos hacia una reactivación segura. Salvar vidas es nuestro compromiso. Contamos contigo. ¿Dónde consulto mi fecha de vacunación? Aquí te damos 3 claves para saberlo. Primera, si tienes 80 años o más, haces parte de la primera etapa. Podrás consultar la fecha, el lugar y la hora de tu vacunación a través de la página de Mi Vacuna, llamando a tu EPS o en la línea 192. Segunda, si no apareces en esta etapa y consideras que deberías estar allí, puedes postularte. Solo debes ingresar tus datos en la página de Mi Vacuna para rectificar la información. Tercera, si no cumples con la edad o no eres parte de la primera línea del personal de la salud y apoyo en COVID, aún no está disponible la información de tu cita. No te afanes, se irán cargando los datos por etapas para no congestionar el sistema. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera, la vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia.